Vamos a realizar una replicación maestro-maestro con una base de datos en MySQL. Para desarrollar esta replicación se utilizará una máquina virtual Windows 10 y la máquina física como tal. Bien, para la replicación maestro-maestro lo primero que debemos cerciorarnos es que ambas computadoras estén en el mismo grupo de trabajo. Para ello, accedemos al explorador de archivos, este equipo, damos clic en espacio en blanco, propiedades, cambiar configuración y le damos la opción en cambiar. Y aquí debemos asegurarnos que esté el mismo nombre. En este caso hemos trabajado con el nombre de proxy. Al dar a aceptar, se reiniciará la computadora. Y el mismo proceso debe estar verificado en la máquina virtual. Entonces accederemos a la máquina virtual, al explorador de archivos, este equipo, clic derecho, propiedades, cambiar configuración, de cambiar el nombre, el grupo de trabajo y el grupo de trabajo tenemos también en proxy. Al hacer esto nos aseguramos que las computadoras están trabajando en la misma red y hay que mencionar que la configuración de red de mi máquina virtual la tengo por medio de un adaptador puente, porque si nos fijamos aquí el símbolo del sistema de mi máquina virtual, revisaremos la dirección IP mediante el código ipconfig y debemos asegurarnos que estos tres primeros octetos sean iguales a la dirección IP de mi máquina física, símbolo del sistema de la máquina física. Entonces ingresaré el mismo comando ipconfig, la dirección IP que utilizaremos para hacer la conexión, el ping será 192.168.0.103. Debemos asegurarnos que esos tres primeros octetos sean igual a la máquina virtual. El ping debe ser realizado desde la máquina virtual hacia la máquina física. Desde la máquina virtual a la física vemos que tenemos el ping. Volveremos a hacer lo mismo, pero le dejaremos realizando un ping sostenido. Eso se obtiene con la misma línea de código ping, la dirección IP y al final "-t". Haremos el mismo proceso en la máquina física y en la máquina virtual nosotros teníamos .114. Realizamos el ping para cerciorarnos de que sí funciona. Como vemos no tenemos ningún paquete perdido, entonces realizamos el ping sostenido. Abriremos el SAM, tanto en la máquina virtual como en la máquina física. Entonces en la máquina virtual le damos en instalar los servicios Apache y MySQL. Hacemos el mismo proceso en la máquina física y también inicializamos los servicios. Empezaremos configurando la máquina física. Abriremos el administrador del PHP MyAdmin. Y aquí vamos a utilizar una base de datos ya creada, esta que se llama invernadero final. Queremos su nombre y lo tenemos aquí. Invernadero final. Vamos a crear y vamos a importar. Importaremos la base de datos ubicada en la carpeta de descargas y tenemos aquí. Le damos en continuar. Tenemos la base de datos importada. Con esta base de datos trabajaremos en ambos servidores. Una vez creada la base de datos, en este caso importamos, nos vamos a la página de inicio de PHP venimos al apartado de replicación. Algunas veces estará ubicada en esta opción de más. En mi caso está aquí afuera. Aquí me dice si deseo configurar la replicación maestra. Le doy en configurar y aquí voy a ignorar a todas las bases de datos y únicamente a replicar la base de datos que había importado, que es invernadero final. Aquí yo voy a necesitar esta línea de código. Pinlog-do-db es igual a invernadero final, que es el nombre de la base de datos. Copiaré esto en un bloc de notas. Una vez pegado mi código que necesito para el siguiente paso es darle el botón de continuar. Una vez continuado tengo que acceder al SAM de la máquina física. El siguiente paso consiste en acceder a la configuración de MySQL. Accedemos en MyINI. Aquí debemos cerciorarnos que este server ID esté con el número 1. Acá activaremos esta línea de comando y utilizaremos la línea de código que habíamos copiado del PHP MyAdmin. Necesitamos, le copiamos al documento de texto de la configuración de MySQL. Nos aseguramos que estén estas dos líneas de código y el server ID es igual a 1. Guardamos los cambios y cerramos. Reiniciamos los servicios. Luego accederemos al PHP-MyAdmin. Como se reactivó el servicio, vamos a refrescar la página de inicio y nos iremos a replicación. Aquí en replicación vamos a agregar un usuario de replicación esclavo. El usuario será cliente. El servidor, aquí la dirección IP del servidor 2, en este caso de la máquina virtual, es 192.168.0.114. Una contraseña, por defecto poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, la misma, 6 y continuar. Ok, nos dio un error, no pasa nada. Repetimos cerciorémonos que no se haya creado acá la cuenta. No, no se creó, entonces vamos a agregar una cuenta de usuario. Haremos los mismos pasos, será cliente. La dirección IP es 192.168.100.0. La contraseña del 1 al 6. Acá le vamos a dar los permisos de replicación cliente y de replicación esclavo. Le damos en continuar y se ha creado el usuario. Y aquí en cuenta de usuario
Y tenemos que aquí cliente tiene contraseña del 1 al 6 y tenemos la replicación esclavo y replicación cliente. Nos vamos a la configuración de la máquina virtual. Abriremos igual el administrador de phpMyAdmin del MySQL. Aquí crearemos la misma base de datos, invernadero final. Es la base de datos que utilizamos en el servidor 1. La tengo ya aquí descargada en mi computadora virtual y le doy a crear. Una vez creada voy a importar la base de datos. Voy a seleccionar la base de datos, está en mi carpeta de descargas, selecciono la base de datos, abrir y le doy en continuar. Listo, ahora tenemos las dos bases de datos en la máquina física y en la máquina virtual. Hay que recalcar que las bases de datos son las mismas con el mismo nombre. El siguiente paso consiste en realizar el mismo cambio en el SAMP. Entramos a la configuración del MySQL, configuración myini, esta línea de comando vamos a activarla. Vamos a utilizar el mismo código que utilizamos en el servidor físico. Binlog-to-db es igual a invernadero-final. Aquí debemos asegurarnos que el server ID esté con el número 2, porque en la máquina física nosotros ya estamos utilizando el número 1. Y le damos los cambios a guardar. Cerramos, reiniciamos el servicio. Luego vamos a acceder al phpMyAdmin. Como se reinició el servicio, actualizaremos la página de inicio. Nos dirigimos a replicación, mostrar el estado del maestro. Como vemos aquí ya está creado. Vamos a agregar un usuario de replicación de esclavo. Pero lo vamos a crear desde acá, cuenta de usuario, agregar cuenta de usuario. El usuario deberá ser el mismo que creamos en la máquina física. Cliente, la dirección IP será la de la dirección del servidor contrario, sería 192.168.0.113. Contraseña será igual del 1 al 6 en ambas partes. Aquí le daremos la replicación esclavo y cliente. Continuar. Se creó el usuario. Verificamos que el usuario ha sido creado, el usuario cliente, tiene una contraseña del 1 al 6 y tengo la replicación esclavo y la replicación cliente. Ahora podemos verificar la replicación en la base de datos. Podemos ver que nuestra base de datos de invernadero final está replicado en la replicación maestra. Podemos verificar lo mismo en la máquina física. Podemos observar, aquí está, en la base de datos, que también tengo ya la replicación maestra activa. Regresamos a la máquina virtual. El siguiente paso será acceder a esta opción del SQL. Vamos a escribir un código que es el siguiente: change master to master host. Esto será igual a la dirección IP del servidor de la máquina física, porque ahorita estoy haciendo la configuración en la máquina virtual. En comillas simples, ubicaremos la dirección IP, que era 192.168.0.113. Terminamos con una coma y la siguiente línea de comando será master user, master user. Esto será igual al usuario que creamos en ambas computadoras, que era el usuario cliente. Luego debemos ubicar master password para ubicar la contraseña igual entre comillas simples 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos el master log file, master-log-file. ¿Esto a qué hace referencia? Igual entre comillas simples. Regresaremos a los datos de la máquina física. Recordar que estamos haciendo los cambios en la máquina virtual. De la máquina física venimos a replicación, mostrar estado del maestro. Y aquí el código master log file hace referencia a este numerito de aquí. MySQL-bin.00, bueno, 5 ceros y el 1. Ese valor es el que debemos copiar en la máquina virtual. Tenemos aquí MySQL-bin.12345, el siguiente comando es master log post log. Esto es igual. De igual forma regresamos acá al phpMyAdmin físico y vemos que la posición aquí es 328. Este número 328 de la máquina física ubicaré acá en la máquina virtual en este comando, pero sin las comillas simples. Seleccionamos todo y ejecutamos. Ejecutado correctamente. Bien, hemos terminado la configuración del SQL en el servidor, pero de la computadora virtual. Haremos el mismo proceso en la máquina física y abriremos el phpMyAdmin de la máquina física. Vamos a la página de inicio. En el SQL aplicaremos la misma sentencia de código que en la máquina virtual,
Pero aquí debemos tomar en cuenta que debe cambiar la dirección IP. Si estoy en la máquina física, aquí tendría que ir de la máquina virtual. Y la máquina virtual tiene los tres primeros octetos iguales y cambia el cuarto octeto por 114. El usuario es el mismo, la contraseña es la misma del master log file y de la posición de la máquina virtual porque estoy en la máquina física. Entonces me dirijo a la máquina virtual, en replicación, mostrar estado del maestro y tengo aquí que la posición es 328 igual. El master log files vendría a ser el mismo. Ejecutamos el comando y tenemos realizado, accedemos a replicación. Entonces para inicializar los servicios me voy a la máquina virtual, al PHP MyAdmin de la máquina virtual y me voy a controlar esclavo. Le doy en Full Start y se ha iniciado correctamente la replicación. Haremos el mismo proceso en la máquina física, controlar esclavo, Full Start y se ha iniciado correctamente la replicación. Entonces yo aquí en replicación puedo ver la tabla del estado del esclavo y tengo aquí que el servicio IO y el SQL están corriendo perfectamente. Cerciorémonos que eso esté ejecutándose en la máquina virtual. Lo tenemos aquí en la máquina virtual, replicación, la tabla del estado del esclavo y tenemos aquí el servicio IO y SQL están corriendo perfectamente. Podemos verificar acá en la base de datos, recordar que estoy en la máquina virtual, que tengo la replicación maestra solo para esta base de datos y la replicación igual esclava, ¿no? Podemos cerciorar lo mismo en la máquina física, aquí, en la base de datos. Como maestro figura únicamente la base de datos invernadero final y también tengo la replicación esclava. Para comprobar que nuestra base de datos funciona en ambos servidores, para comprobar que los cambios se generan de forma correcta, vamos a dirigirnos al invernadero, a la base de datos, invernadero final, a la tabla cultivo invernadero. Como podemos observar, tenemos muchas tablas. Escogimos esta tabla de cultivo invernadero como ejemplo porque no tiene códigos foráneos. Eh, Podemos observar aquí que no tiene ningún dato ingresado. No sé si ordenemos de lo mismo en la máquina virtual. Tenemos aquí el invernadero, cultivo invernadero la tabla y podemos ver que no tenemos ningún dato ingresado. Entonces nos vamos a la máquina física y aquí los datos ingresados se deberán reflejar en la máquina virtual. Entonces vamos a comprobar eso insertando datos, ingresar rosas de cultivo, poda, intensidad del cultivo 1 metro, técnica del sembrío, rápido. Aquí igual nos ingresaremos otros datos, 158, nombre del cultivo, flores, tipo del cultivo, crecimiento, distanciamiento 2 metros y la técnica de sembrío que sea, ¿no? Vamos a continuar, estamos aquí, vamos a observar que se ingresan dos datos acá en la cultivo invernadero. Tenemos aquí la información de dos registros. Eso debe reflejarse en la base de datos de nuestro servidor en la que tenemos en la máquina virtual. Entonces, si accedemos al servidor, aquí, como observamos no tenemos nada, vamos a actualizar y tenemos aquí los datos. Se comprueba de que está funcionando muy bien. Vamos a modificarlo desde la virtual para que se refleje los cambios en la máquina física. Editaremos aquí rosas, ya no se va a llamar rosas, se va a llamar plantas. Vamos a continuar, solo cambiaremos eso. Y tenemos aquí modificado en el servidor virtual. Nos dirigimos a la máquina física, donde aún tenemos rosas, pero al actualizar deberá reflejarse el nombre plantas. Efectivamente tenemos aquí el nombre plantas. Ahora haremos la prueba eliminando un dato. Eliminaremos el segundo dato. Se ha eliminado de la máquina física. Debe reflejarlo en la máquina virtual. Dirigimos a la máquina virtual. Aún no se ha borrado. Actualizamos. Y se ha borrado perfectamente. Esa es la práctica de la replicación maestro-maestro, en donde los
los cambios que se realicen en uno u otro servidor afectarán a ambos servidores.